En la década de los 60, el grupo musical Los Beatles compusieron una de sus canciones más memorables. Para aquellos que saben inglés, se lo digo en inglés. All you need is love. Traducido es, todo lo que necesitas es amor. Sí es cierto que necesitamos amar y ser amados, pero ¿de qué clase de amor estamos hablando? Para este mundo, amor es sinónimo de egoísmo, joven. Es decir, si tú satisfaces todas mis necesidades y caprichos, eso significa que me amas. Amor en este mundo es sinónimo de placer sexual. Si nos acostamos y tenemos relaciones sexuales, eso significa que nos amamos. Amor en este mundo es sinónimo de romanticismo. Si mi estómago se revuelve, eso significa que hemos hecho clic, eso es amor. Pero lo que el mundo conoce por amor no es el amor auténtico. Escúchame, mi hermano. No, sino más bien es un fraude. La visión distorsionada que tiene el mundo del amor es algo que todo cristiano necesita desesperadamente evitar. Por eso el apóstol Pablo manda, Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Allí está la mejor definición del amor en este versículo. El verdadero amor que todo cristiano está llamado a practicar es el amor que Cristo mostró por nosotros. El amor de sacrificio, el amor que entrega, el amor que se sacrifica por el bienestar de los demás. Es el amor que busca pasar por el sufrimiento para evitar que la otra persona lo pase. Es el amor que Jonás no estaba dispuesto a mostrar por aquellos que no eran de su raza. No olvides que Jonás era racista. Jonás era elitista, exclusivista. ¿Recuerdas? Jonás está huyendo del propósito de Dios para su vida. Se ha embarcado en un barco con dirección hacia Tarsis y no en dirección hacia Nínive. Dios, para corregirlo, levantó una tremenda tempestad. Los marineros oraban y trataban de salvar la nave mientras Jonás duerme. Los marineros llegaron a la conclusión de que esa tormenta era un castigo por un pecado cometido. Así que decidieron echar suertes para descubrir quién había actuado mal. Versículo 7. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros comenzaron a bombardearlo con diferentes preguntas. Versículo 8. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Básicamente le estaban preguntando sobre su identidad. ¿Quién eres, Jonás? Y Jonás respondió, versículo 9, soy hebreo. No dice soy un hijo de Dios, no, soy hebreo. ¿Por qué? Porque Jonás amaba más su raza, su etnia, que a Dios y que al mundo entero. Pero las circunstancias le van a permitir a Jonás aprender algo del amor sacrificial. Mira lo que pasó. Los marineros ya sabían que Jonás era la causa de esta terrible tormenta, así que pensaron que Jonás era la clave también para calmar la tormenta. Así que le preguntaron, versículo 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Jonás les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. La pregunta es, ¿por qué les dijo esto Jonás? Jonás estaba ya mostrando arrepentimiento.
Jonás estaba diciendo, merezco la muerte porque he pecado contra Dios. ¿O realmente estaba diciendo algo como esto? Prefiero morir antes que obedecer a Dios e ir a Nínive. Timothy Keller cree que Jonás estaba diciendo algo intermedio entre Dios y Nínive. No hay nada que nos muestre en este pasaje que realmente Jonás estaba arrepintiendo, porque el cambio, ¿no?, de su superioridad, él creía que era superior a cualquier persona, ese cambio de superioridad racial sería lento en la vida de Jonás. Por otro lado, si solo quería Jonás morirse para no ir a Nínive, Jonás pudo haberse suicidado sin necesidad de ir en ese barco hacia Tarsis. La clave para entender su actitud está en la respuesta que les da a los marineros. En primer lugar, no dijo nada sobre Dios. Realmente, su preocupación estaba en los marineros. Nota sus palabras, mi hermano, versículo 12. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sabes qué está pasando, mi hermano? ¿Están acá? ¿Todavía están acá? Levanten la mano todos los que están acá. Amén. Allá también, en los auditorios. Yo quiero que estemos atentos. Jonás, mira las palabras de Jonás. Mira, Jonás estaba comenzando a asumir su responsabilidad. No porque estuviera mirando a Dios, no, sino porque estaba mirando a los marineros. Él dijo, por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros. Y esto es sumamente importante. Jonás había desobedecido a Dios por no querer extender la misericordia de Dios a los paganos, pero ahora ve a estos paganos aterrorizados frente a él, clamando a sus dioses. Pero Jonás no lo hace. No clama a su Dios. Ellos lo interrogan con respeto. Le preguntaron qué debían hacer y no simplemente lo mataron. Ellos no habían hecho nada malo. Como dice un comentarista, la actitud de los marineros había tocado la conciencia de Jonás. Jonás pudo haber sentido solo lástima por ellos. Pero eso, aún la lástima de Jonás, era el primer paso para tomar conciencia sobre las necesidades de los demás. Es como si Jonás les hubiera dicho, ustedes están a punto de morir por causa mía, pero yo debería estar muriendo por ustedes. Soy el único con el que Dios está enojado. Arrójenme al mar. Pero los marineros siguieron actuando de la manera más admirable. Mira, porque el texto nos dice, versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Trataron de salvar la nave sin echar a Jonás al mar. Cuando se dieron cuenta de que no había otra forma de salvarse, ¿qué pasó? Versículos 14 y 15. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar, ¿qué dice? Se aquietó de su furor.
¿Qué aprendemos de este pasaje? 4 lecciones, permítame, 4 lecciones. Uno, la primera lección, el amor sacrificial es el amor que Jonás aprendió. El amor sacrificial es el amor que Jonás aprendió. Nota, mi hermano, si hay algo que aprendió Jonás con estas circunstancias que vivió, es que el verdadero amor implicaba sacrificarse por los demás. En otras palabras, el amor sacrificial es sustitutivo. Toma el lugar del otro. Mira lo que dice el versículo 12. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Lo que realmente estaba diciendo Jonás es: enfrentaré la ira de las olas para que ustedes no tengan que enfrentarla. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama amor sacrificial, amor sustitutivo. El verdadero amor satisface las necesidades del ser amado sin importar el costo que se tiene que pagar por uno mismo. Eso es verdadero amor. El amor que transforma una vida es el amor que se sacrifica por otro. Hay muchos ejemplos de esta clase de amor, pero déjame pensar en uno. Jóvenes, esto es más para los padres. Piensa en un momento en la crianza de tus hijos, papá, mamá. Ellos necesitan que les leas, que les leas, que les leas, que les hables, que les hables, que les hables. Si quieres que desarrollen la habilidad de entender y usar el lenguaje, sus capacidades intelectuales, sociales y emocionales se desarrollan cuando le dedicamos tiempo a nuestros hijos. Esto conlleva, ¿qué cosa? Sacrificio por parte del padre y de la madre. Toda nuestra vida cambia, se altera cuando nace un hijo. Los que somos papás lo sabemos. Si no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, ellos crecerán con muchos problemas. O son nuestros hijos o somos nosotros. Debemos perder, los padres, debemos perder gran parte de nuestra libertad ahora para que nuestros hijos mañana más tarde crezcan sanos y sean de bendición. Amén. Es así. Eso es amor sacrificial. Eso es lo que hacen nuestros padres, lo que han hecho nuestros padres. Eso es lo que hace una madre. ¿Sabes lo que hace una madre? Sabe, muchas veces deja de comer para que sus hijos coman. Eso es amor sacrificial, sustitutivo. Yo sufro para que tú no tengas que sufrir. Nuestra pérdida, ya fuere dinero, tiempo o energía, es la ganancia de las personas que amamos. Nosotros menguamos para que ellos crezcan. Pero realmente en esta clase de amor no menguamos, sino que el que ama de esa forma, más bien es más fuerte, es más sabio, es más feliz el que ama de esa forma, sacrificialmente. Ese es el modelo de verdadero amor, del verdadero amor. No es el amor que el mundo ofrece. El amor que el mundo ofrece es el amor egoísta. ¿Por qué? Porque busca satisfacer sus propias necesidades. Pero el verdadero amor se sacrifica en bien de la otra persona.
Siempre que cumplamos una promesa a alguien y que implica pagar un precio, siempre que perdonemos a alguien de quien podríamos vengarnos, siempre que permanezcamos cerca de alguien que sufre, estamos amando conforme al modelo del amor sacrificial sustitutivo. Amén. Y aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos en la capacidad de amar de esa manera, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Amén o no? Y el Espíritu Santo nos capacita para amar de esa forma. Solo tenemos que caminar con Dios para amar sacrificialmente. 2. Lo segundo que aprendemos, mis hermanos, hoy es que el amor sacrificial de Jonás es un tipo del amor sacrificial de Jesús. Mira, cuando el Señor Jesús le dijo, dijo esto, el Señor Jesús en Mateo 12, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. En otras palabras, aquí hay alguien más importante que Jonás, que soy yo, dijo el Señor Jesús. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesús con estas palabras? Escúchame, mi hermano, que así como Jonás se sacrificó para salvar a los marineros, así Jesús habría de sacrificarse para salvar al mundo entero. Amén. Desde luego las diferencias entre Jesús y Jonás son muchas. Jonás fue echado al mar por sus propios pecados. El Señor Jesús, aunque sufrió, nunca pecó. Lo dice bien claro, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jonás solo estuvo cerca de la muerte y se hundió bajo el agua, pero el Señor Jesús sí murió y sufrió el peso de todos nuestros pecados, el castigo de todos nuestros pecados. Pero al margen de esto, la semejanza entre el Señor Jesús y Jonás existe. El escritor Jacques Ellul escribe: en este momento Jonás asume la función del chivo expiatorio. El sacrificio que hace lo salva. El mar se calma. Lo salvó espiritualmente y materialmente. Lo vamos a ver después. Lo que Jonás no pudo hacer, pero que su proceder anuncia, es hecho por Jesucristo. Él es quien acepta la total condenación. Jonás no es Jesucristo, pero Jonás, él es uno de la larga lista de tipos de Jesús. Es únicamente por el sacrificio de Jesucristo que el sacrificio de Jonás es de provecho y salva. El Señor Jesús resumió su misión en el Evangelio de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra que se traduce por o por muchos es una preposición de sustitución. De manera que en este versículo implica que Jesús tomó nuestro lugar. Jesús murió por nosotros. En la cruz debimos estar tú y yo siendo crucificados. Pero Jesús dijo: no, yo voy a tomar tu lugar y voy a morir por ti. Amén. ¿Qué merece Jesús por eso? Amén.
Nuestra gratitud, nuestra gratitud. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino la primera vez a este mundo, al asumir nuestra humanidad y más tarde al ir a la cruz, llevando nuestro pecado, se convirtió en el mayor ejemplo, en el mejor modelo del verdadero amor, el sacrificio sustitutivo. Jesús tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Por eso el apóstol Pedro escribió: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amor sustitutivo. Allí está la relación entre Jesús y Jonás. 3. Pero mira esta tercera lección que aprendemos. El amor sacrificial de Jonás apaciguó el corazón de Dios. Mira, mi hermano, nota bien. El amor sacrificial de Jonás apaciguó, aplacó el corazón de Dios. Notan lo que dice el pasaje que estamos estudiando, versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó? Y el mar se aquietó de su furor. Algunos podrían decir, bueno, pero pastor, eso es solamente una frase poética o una simple expresión retórica. ¿Es eso todo lo que encontramos ahí en esa frase? No. No olvidemos, mi hermano, quién fue el que levantó esa tormenta. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande. ¿Quién levantó la tormenta? Dios. Eso significa que la furia de la tormenta era una expresión real del enojo de Dios contra el profeta rebelde Jonás, la que se apartó cuando Jonás fue lanzado al fondo del mar. Estaba el enojo de Dios allí en la tormenta. Pero cuando Jonás es echado, el enojo de Dios en la tormenta se aplaca, se apacigua, se calma. ¿Cómo se llama eso teológicamente? Propiciación. Propiciación. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. El sacrificio de Cristo es llamado propiciación. Primera de Juan 2:2. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mira, mi hermano, escúchame por favor. Amén. ¿Estamos acá todos atentos? A ver, mira a tu hermano a derecha e izquierda. ¿Estás atento, hermano? Si ves que el hermano no está atento, muévelo un poquito nomás. No se vaya a asustar. Amén. Muy bien. Allá también, los que están en los auditorios, yo quiero que todos estén atentos. Mira, escúchame por favor. Lo que es la propiciación. Así como Dios estaba enojado contra Jonás por su desobediencia, y el enojo de Dios había afectado a todos en el barco, Jonás decidió sacrificarse y tomar el lugar de todos al ser echado al mar. ¿Y qué pasó? El furor de Dios se apaciguó, se calmó, se aplacó. Eso es propiciación. Aplacar, calmar la ira de Dios con el sacrificio de alguien.
Pues así nuestro Señor Jesucristo fue nuestra propiciación. Es decir, Dios estaba enojado con toda la humanidad por su desobediencia. Por lo tanto, la humanidad debía ser castigada por Dios. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Jesús tomó nuestro lugar y recibió el castigo en la cruz que nosotros debíamos recibir. Cristo en la cruz recibió toda la ira de Dios sobre sí cuando cargó el pecado de toda la humanidad. Y al recibir Jesús el castigo que nosotros merecíamos, el enojo de Dios se apaciguó, se calmó contra la humanidad. Y logró Jesús el perdón de todos nuestros pecados. Y logró Jesús nuestra salvación de la condenación eterna. ¿Amén o no? Pero la salvación que logró Jesús en la cruz no es automática. Hay que poner nuestra fe en Jesús para recibir esa salvación. Hay que confiar en Jesús. ¿Cuántos hemos confiado en Jesús? Levanten su mano. Por haber confiado en Jesús, ya la ira de Dios no está bajo nosotros, ya no. Cristo, al morir por nosotros, al entregar su vida, aplacó la ira que estaba sobre nosotros. Todo el enojo de Dios que caía sobre nosotros ha sido aplacado, calmado por Jesucristo, porque Jesús murió en la cruz. Amén. Pastor, y aquellos que no han puesto su fe en Jesús, todavía la ira de Dios está sobre ellos. Mi amigo, mi amiga, mientras no pongas tu fe en Jesús, mientras no recibas su salvación, la ira de Dios está sobre ti. Y tu final será la condenación eterna. Tienes que confiar en Jesús, ponerte en las manos de Jesús. ¿Amén o no? A veces la noción de un Dios enojado nos parece hoy a muchos una enseñanza repulsiva, mi hermano, hoy en día. Hay sectas, lamentablemente hay iglesias que ahora solo hablan del amor de Dios y no de la ira de Dios. Y que Dios es solo amor, no puede ser Dios, no es un Dios que se enoja. Dios es un Dios de amor y al final todos van a ser salvos. Y como Dios es un Dios de amor, no existe el infierno. Eso dicen estas sectas. Pero eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios es santo y no puede permitir el pecado. Como un Dios santo y un Dios de justicia, Él debe castigar el pecado. Pero gracias a Dios que el pecado se castigó ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, ese castigo ya no viene sobre nosotros. Todos nuestros pecados han sido perdonados y nos espera el cielo. Amén. Dale gracias al Señor. Con un fuerte aplauso. Además, cuando Dios se hizo hombre y murió en la cruz, no representaba a un Dios vengativo, no, más bien a un Dios de amor, porque Él llevó el castigo sobre sí. Su amor y misericordia fueron grandes por nosotros. Termino, mi hermano. La última enseñanza. Mira, el amor sacrificial de Jonás produjo dos consecuencias favorables. Mira lo que produjo agarrar a Jonás y tirarlo al mar. 1. Trajo la salvación eterna para los marineros. Mira,
Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Cuando el mar se aquietó, se apoderó de ellos un gran temor, pero ojo, no el temor de miedo, sino el temor de respeto y reverencia por Jehová, por el Dios eterno. ¿Notas, mi hermano? Y es interesante, los marineros usaron el nombre de Dios del pacto, Yahvé en el hebreo, es Yahvé o Jehová. Era el nombre personal hebreo que denotaba una relación salvífica, personal con Dios. Eso significa que en ese momento los marineros pusieron su fe en Dios y fueron salvos de la condenación eterna. Amén. ¿Y cómo evidenciaron su salvación? Cuando temieron a Dios, cuando le hicieron promesas y cuando sacrificaron animales. Eso evidenciaba su conversión. Mira, Jonás no quería salvar a ningún gentil y terminó salvando gentiles en el barco. Qué irónico, ¿no? Mi hermano, lo que nosotros no hacemos o dejamos de hacer, Dios lo va a hacer. Amén. Pero no necesitamos ser Jonás. Nosotros tenemos que ir y mostrar el amor de Dios a la gente para que la gente venga a los pies de Jesucristo. ¿Amén o no? A todo el mundo. Mi hermano, sacrifiquémonos por esas vidas que necesitan escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Salvar vidas implica sacrificio. Pastor, no voy a comer 2 panes, voy a comer la mitad de uno. Y con lo que pagaba 1,5 lo voy a echar ahí, porque más importante que yo son esas vidas. ¿Amén o no? Gracias a Dios se pudieron salvar esos marineros. Y gracias a Dios vamos a salvar vidas. Y 2, mira, trajo salvación al mismo Jonás. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Apenas Jonás tocó el agua, el Dios en quien no confiaba Jonás lo salvó de manera milagrosa. No se ahogó, sino que lo tragó un gran pez. Y dentro del pez Jonás iba a aprender algo más. Iba a aprender acerca de la gracia de Dios. Amén. Lo que no aprendemos por las buenas, lo aprendemos por la disciplina de Dios. No te necesitamos aprender así, mi hermano. Ganemos vidas para Cristo. Amemos a la gente. Llevemos el Evangelio a todas las naciones. ¿Amén? ¿Amén o no? Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.